Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos con las entrevistas y hoy estoy especialmente contento por varios motivos. El primero es que tengo una persona que ya entrevisté justo al inicio de las entrevistas y luego tenemos una persona argentina que ya sabéis que son gran parte de los entrevistados que tengo en este canal. Me honra y me causa mucho placer volver a tener con nosotros al economista y también comunicador, te diría, Iván Carrino. Iván, ¿cómo estás? Hola Ignacio, muy bien, acá estamos desde Buenos Aires a miles de kilómetros de distancia, padeciendo el calor, pero muy bien, muy contento de estar contigo. Bueno, aquí hace frío, estoy así un poco con la chaquetita y es verdad lo que dices, a pesar de que haya miles de kilómetros de distancia, pues no sé, me encanta utilizar esta herramienta para poder hablar contigo y para poder compartirlo con más gente, que esto de YouTube e Internet es una maravilla. Dejaré el link de la anterior entrevista en la descripción, o sea que quizás esta entrevista tendrá un tono más informal, así que entramos ya. Y la primera pregunta es que, ¿qué tal estás? ¿O qué tal está Argentina? Y si te parece, a partir de ahí, pues vamos abonando el camino. Cuando quieras, Iván. Bueno, son preguntas muy diferentes, ¿no? Ya, por eso. Yo estoy bien, uno está, digamos, siempre tratando de poner la mejor cara a todo. No, bien, digamos, a nivel personal, todo muy bien, con muchos proyectos, con mucho trabajo, con muchos desafíos para este 2020 y con mucha energía para encararlos, ¿no? Buenísimo. Así que perfecto. Y la Argentina está en una situación muy interesante de examinar, pero muy angustiante para quienes vivimos acá, aunque, bueno, vamos a decir la verdad, esa angustia no es generalizada. Diría que hay un gran sector de la población que tiene muchas esperanzas, porque obviamente estamos a solamente 60 días de que el gobierno haya cambiado de color, ¿no? Hasta diciembre gobernó Macri, Cambiemos, su partido político, y a partir del 10 de diciembre, retornó al poder el peronismo, y una de los enigmas que había detrás de ese regreso del peronismo era qué peronismo iba a volver. Vos sabés que el peronismo tiene muchas facetas, ¿no? Estuvo el peronismo del primer Perón, que era con un sesgo bastante redistribucionista, un sesgo bastante de izquierda, de mucha intervención del Estado en la economía, en términos de gasto público, déficit, regulaciones de precios, inflación. Después vino el peronismo, mismo el peronismo de Perón mutó. Durante muchos años en la Argentina hubo un peronismo de derecha y un peronismo de izquierda que incluso se enfrentaron de manera violenta y marcaron la historia de la violencia política en nuestro país. Hacia los 90 tuvimos el peronismo de Carlos Menem, que fue un peronismo que en economía privatizó empresas, abrió relativamente el comercio internacional, puso una regla monetaria que básicamente fijó el tipo de cambio por 10 años, y 10 años de los cuales hubo casi cero inflación en Argentina, y después, muy poco tiempo después, es decir, digamos, 4 o 5 años después de que ese periodo terminara, apareció de vuelta el peronismo, un peronismo que abandonó el tipo de cambio fijo, volvió a estatizar empresas, volvió a aparecer la inflación, estatizaron el sistema jubilatorio. Bueno, entonces, en el marco de toda esa historia, uno de los grandes enigmas es, ¿qué peronismo nos va a gobernar ahora? ¿Nos va a gobernar un peronismo preocupado por lo fiscal, que va a hacer reformas como privatizar o reducir el gasto público, o nos va a gobernar un peronismo cuasi chavista? Bueno, por ahora no está haciendo ninguna de las dos cosas, aunque vamos a decir que la gestión tiene un sesgo mucho más de izquierda y antiortodoxa, de izquierda en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Y antiortodoxa en materia económica en muchos puntos, aunque siempre es un tema de debate, ¿no? Acá todo el mundo quiere correr por izquierda a todo el mundo, ¿no? Entonces ahora al peronismo lo quieren correr por izquierda, pero la verdad, las medidas que ha tomado, digamos, no han sido medidas de derecha, ni liberales, ni ortodoxas, como catalogaría yo a las medidas que te recomienda el FMI, ¿no? Yo diría que el gran sello de estos meses es el fin del FMI en la Argentina. Eso es en la materia económica, el plan que el FMI había acordado con Macri está totalmente terminado y estamos probando cosas nuevas.
Claro, pero estamos probando cosas nuevas. Me suena a experimento social que puede terminar siendo un tiro en los pies. El otro día vi una charla de, no sé cómo se llama, Guzmán, ¿puede ser? Martín Guzmán, el ministro de Economía, Sí, sí. y hablaba de esto, ¿no? Como orgulloso de decir, no, no, bueno, pues que se vaya al FMI y demás. Entonces, como diría Ayn Rand, ¿no? Las consecuencias de no querer abordar la realidad, ¿cuáles son? ¿Qué le auguras a este tipo de políticas? Bueno, a ver, en primer lugar es interesante, digamos, plantear una cuestión. Ahí está, no lo dije antes porque me lo olvidé. Ujú. El sesgo de la gestión en economía es keynesiano, Ok. ¿no? Es decir, Europa ya vivió este debate. Europa vivió el debate de si había que hacer políticas de austeridad o si había que rechazar las políticas de austeridad que generaban desempleo, pobreza, catástrofe económico y grandes problemas sociales, ¿no? En todo ese debate estaba la postura más keynesiana que decía, no, acá tenemos que defoltear la deuda, aumentar el gasto público, ¿cómo vas a bajar el gasto público en una recesión? Y salir del euro, ¿no? Salir del euro era visto como una forma de Ujú. tener autonomía monetaria para poder bajar las tasas de interés e impulsar la economía. Y Exacto. muchos de ese debate miraban a la Argentina del 2001. Decían, Argentina tenía el tipo de cambio fijo, pero abandonó el dólar y miren cómo creció. Pero eso en realidad es una pésima lectura de la película. Es como que vayamos a ver, no sé, Parasite, que ahora está de moda, me pareció un bodrio de película, aunque tiene algunas cosas interesantes, sí. Y veamos el primer tercio y el último tercio. Y sacamos conclusiones. No, pero te olvidaste la mitad de la película, que es la parte del medio. Y en Argentina lo mismo. Argentina salió de la convertibilidad, abandonó el 1 a 1 y su PBI per cápita se cayó a un tercio. O sea, la población se empobreció de la noche a la mañana de una manera suprema. ¿Sí? O sea, la caída del PBI fue de 4% en un año y de 10% en el otro. Eso es una catástrofe económica. Obviamente, después de una catástrofe, sí, puede venir el rebote, pero la verdad es que esa no parece ser la solución a ninguna crisis. Eso era Claro. lo que veían los europeos, ese era el debate que estaba instalado en Europa en términos de si había que hacer austeridad o no. Lo que me parece curioso es que en el caso de Europa, o en el caso de la Argentina del 2001, no había inflación. De hecho, había deflación. Entonces vos, de alguna manera, estabas viviendo en un contexto parecido al de la crisis de los años 30, donde la revolución keynesiana apareció, ¿no? En ese contexto de, bueno, total, como no hay suba de precios, vamos a darle al gasto, vamos a darle a la demanda agregada, que aumente algo la inflación, no hay ningún problema. Lo que a mí me parece realmente estrafalario es que en Argentina, con una inflación que no ha bajado del 25% en los últimos 10 años, pensemos que lo que hay que hacer es estimular la demanda agregada por la vía del gasto público, ¿no? Entonces, ahí hay una gran incógnita, un gran problema que yo le veo a este enfoque keynesiano hoy. O sea, cuando hay mucha inflación, hasta los mismos keynesianos, por lo menos los keynesianos razonables, te van a decir, no, lo que pasa es que la economía está recalentada, hay que enfriarla, hay que subir la tasa de interés, ¿no? Acá todo lo contrario. Desde que asumió el gobierno, se ha bajado la tasa de interés 8 puntos, 10 puntos más o menos, está casi negativa en términos de la inflación, y el gobierno te plantea no hay espacio para hacer un ajuste fiscal, que igual hay que decir que algo de ajuste hicieron porque las primeras medidas que tomaron fueron aumentos de impuestos. Entonces vos, de alguna manera, tenés un problema fiscal, subís los impuestos, bueno, algo más vas a recaudar. Pero bueno, entonces volviendo a lo principal, ¿qué le auguro? Y que va a tener que tener mucha suerte para que las cosas salgan bien. Ellos descansan mucho en esto de renegociar la deuda. La mentalidad keynesiana es, yo quiero gastar dinero en la economía local. Yo otra vez comentaba algo gracioso, digo, esta filosofía es amante del gasto público, pero el gasto público que va a pagar la deuda, ese no les gusta. Ah, ¿No? Y yo digo, si el gasto público tiene efecto multiplicador, multiplica si lo gastás en obra pública, si lo gastás en una jubilación o si lo gastás en el tipo que te prestó la plata. En definitiva, yo podría ser un acreedor del gobierno argentino. Y si el gasto público viene a mí, pagándome los intereses de la deuda, yo salgo a gastar,
arreglo mi auto, ¿no? Estimulo la demanda agregada. O sea, no cierra por ningún lado. Y digo, entonces, bueno, ¿qué va a hacer de esto? Nada, renegociarán la deuda. Pero ahí también hay problemas porque el gobierno, digamos, y esto lo ha dicho Guzmán, y era bastante previsible que iba a ser así, dijo, queremos sentar un precedente internacional en materia de negociación de deuda. Uh-huh. Y eso es realmente peligroso. O sea, eso nos pone de vuelta en esto de experimentos, como vos decías, experimentos sociales de, bueno, nunca se hizo esto en el mundo. Entonces, ¿por qué querer insistir en caminar caminos desconocidos? Uh-huh. Ahora, no es tan desconocido este camino, porque esto de sentar un precedente quiere decir, queremos hacer una gran quita y salirnos con la nuestra. Es decir, claro, porque si vos querés hacer una gran quita de la deuda, en cualquier, digamos, en estas situaciones similares que han ocurrido en el mundo, en Grecia, en Argentina, vos no podés hacer cualquier cosa. Y si querés hacer cualquier cosa, el acreedor se va a negar y te va a hacer juicio. Pero Guzmán y Stiglitz, que es su mentor académico allá en Estados Unidos, tienen la idea de que el problema realmente pasa por el sistema judicial internacional. Es decir, que el problema es que los países no puedan defaultear su deuda de manera sencilla. ¿Sí? Entonces, te hago la gran quita, me venís con los juicios y ahí voy a sentar el precedente de que te la voy a ganar esta vez. ¿Sí? Y eso que sienta el precedente para adelante, ¿cuál es? De ahora en más, otros países en situaciones fiscales comprometidas o situaciones de deuda comprometidas van a poder reestructurar más fácil, es decir, van a poder hacer quitas más grandes sin sufrir las consecuencias judiciales que ello implica, ¿no? Eso es preocupante, digamos. No creo que salga muy bien. Sin duda. Y me sorprende un poco porque mencionas a Stiglitz y a Krugman, y yo de vez en cuando pues me miro, ¿no? Economistas más reputados, y estas son gente internacionalmente reputada, pero te oigo y me parece como si estuviera hablando el Che Guevara, o sea, son profundamente anticapitalistas, o ¿cómo va eso? A ver si estoy equivocado en mi análisis. Bueno, Stiglitz es una eminencia de lo que es la heterodoxia económica. Uh-huh. Stiglitz es un economista norteamericano, pero está fuera del consenso norteamericano. O sea, el consenso de los economistas más prestigiosos de Estados Unidos es favorable al capitalismo, no está a favor del socialismo, no está a favor de los controles de precios. No creo que Stiglitz llegue a estar a favor de los controles de precios, tampoco soy un experto en su obra, uh-huh. Pero sí que de lo que he leído de él, él recibió el premio Nobel por un tema microeconómico. ¿Cuál es ese problema microeconómico? Las fallas de la información asimétrica. Por ejemplo, yo voy a una entrevista de trabajo y yo sé más de mí mismo que lo que sabe mi empleador. Okay. ¿Sí? Entonces yo puedo como engatusarlo a él, engañarlo, hacerle creer que yo valgo más de lo que en realidad valgo. ¿Sí? Una persona vende un auto usado y esa persona es la que más conoce en qué condiciones está el auto usado. Y si yo pudiera, siendo ese vendedor, ocultarle algún vicio a quien me lo va a comprar, entonces voy a intentar hacerlo. Esos problemas de información hacen que, en esta mirada, digamos, crítica de la economía que tiene Stiglitz y por la cual recibió el premio Nobel, hacen que los mercados no funcionen de la manera perfecta que sugiere el ideal de la competencia perfecta que está en los textos de microeconomía, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso le han dado el premio Nobel. Entonces, como verás, ya su contribución a la micro era decir, che, guarda porque Adam Smith se equivocaba. Entre líneas, ¿no? Viene a ser eso. Claro, porque en definitiva, la economía neoclásica, Adam Smith y lo que es, cómo se ha ido formalizando todo eso, hasta Pareto, Walras, etcétera, es tratar de probar y formalizar que la mano invisible es fantástica. Entonces viene Stiglitz y dice, no, pero mirá que si hay problema de información, esto no va a funcionar. La gente, el mercado de autos usados, fíjate la conclusión igual, ¿eh? El mercado de autos usados no va a existir. Porque todo el mundo va a ir a comprar autos que sabe que van a ser truchos, entonces al final no lo van a ir a comprar, entonces nadie va a poder venderlos. Raro. Finalmente, ¿qué ocurre? Hay mercado de autos usados y todo el mundo compra más o menos lo que sabe. Todo el mundo más o menos sabe lo que compra. De hecho, yo no sé si vos has comprado autos usados alguna vez, pero uno va a comprar un auto usado y le dice a un amigo que sepa de mecánica, che, José, ¿me acompañás? Sí.
Viene José, mira el auto, te dice, che, está en buenas condiciones. Listo, se acabó la discusión. O sea, la información, claro que tiene un costo, vos lo pagás y se resolvió el problema. O sea, el mercado tiene soluciones para esos problemas que aparentemente encontraba Stiglitz. Entonces sí, claro, Stiglitz es una persona, digamos, que tiene muchos seguidores entre anticapitalistas. Claro que hay una diferencia entre ser Martín Guzmán y ser el ex ministro de Economía de Maduro, que era directamente un marxista, que no creía en la propiedad privada, en fin. Y esas cosas en Argentina a veces cabe aclararlas, porque acá sí hemos vivido ejemplos de personas absolutamente radicalizadas a la izquierda, ¿no? O sea, el marxismo por lo menos está sobrerepresentado en la opinión pública, en los medios y demás. Tiendo a pensar, no lo digo con conocimiento de causa, tiendo a pensar que en Europa no existen, digamos, bueno, sí, está Podemos en España, ¿no? Digamos, bueno, en el gobierno. Bueno, ahí está. Bueno, mirá, y fíjate vos qué similitud. Podemos está en una alianza con el PSOE, y la alianza gobernante en Argentina es una especie de peronismo socialista moderado y un peronismo socialista mucho más radicalizado, porque sí, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y quienes rodean a esos personajes tienen una posición mucho más radicalizada, más movida a la izquierda. Entonces ahí también hay una cuestión bastante inestable de la propia coalición de gobierno, que me parece que es algo que también ocurre en España, ¿no? Esto debe ser un tema. Perdón por el off-topic, Iván, pero ahora que hablamos de economía internacional también me venía a la mente, te pediría brevedad porque quiero tocar varios temas. No sé si conoces esta tesis de la MMT, Modern Monetary Theory. Aquí tenemos un economista también que se llama Eduardo Garzón, que todo el día va hablando de este tema. No sé si lo pudiéramos relacionar también con lo que hablamos de Argentina, porque al final es lo que dices, cuando tú quieres hacer algo que no tiene un precedente anterior, pues es la política de patada para adelante. Entonces, quizás la pregunta es, ¿este tipo de teorías como la MMT tienen fecha de caducidad o es la borrachera que no termina nunca y a otro pagará la resaca, ¿sabes? Bueno, la MMT es una postura un poco delirante. Yo intercambié algún que otro tuit con Garzón y la verdad me pareció realmente muy flojo porque su respuesta linkeaba a un blog post donde no, digamos, lo que él decía el post que él ofrecía como respaldo a su tesis decía lo contrario a lo que él decía. Entonces, digamos, realmente me pareció una cosa de una flojedad, es decir, débil, un argumento tan débil, y además parecía que él no había leído lo propio que recomendaba en respaldo de sus posturas. Ahora, la MMT, bueno, ¿qué plantea la MMT? En la medida que un gobierno pueda endeudarse en su moneda, eso no implica un riesgo, porque nunca va a haber default. Entonces, el problema es que el gobierno no se endeude en su moneda. Ahora, eso es muy interesante, porque en Argentina recientemente también se discute lo mismo. A Macri le echan la culpa de haberse endeudado en dólares. Y hay una cantidad de teorías absolutamente absurdas sobre por qué se endeudó en dólares. Es muy sencillo para todo el mundo entender que si un gobierno se endeuda es para pagar el gasto público que no puede cubrirse con impuestos. La verdad es muy fácil de entender eso. Bueno, acá te juro que se inventan teorías que dicen que ese endeudamiento no fue para eso. ¿Y qué te dicen? Macri se endeudó en dólares para hacer gastos en pesos. Entonces, él podría haberse endeudado en pesos para gastar en pesos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se relaciona el déficit, la deuda y la moneda de cada país. Entonces, ¿cuál es el argumento? O sea, ¿cuál es la realidad de eso? No, mirá, Macri se endeudó en pesos, en dólares, porque en Argentina no hay ahorro en pesos suficiente para cubrir el déficit fiscal. Eso está absolutamente probado por los números y probado por la teoría de la economía internacional, que dice, mire, si a un país le falta ahorro interno y quiere gastar más de lo que produce, va a recibir ahorro externo. ¿Cómo viene el ahorro externo de la Argentina? En dólares. Entonces, bueno, entonces
si Argentina hubiera tratado, si el gobierno de Macri hubiera tratado de financiarse en pesos, bueno, no hubiera habido fondos disponibles, por tanto, hubiera subido muchísimo la tasa de interés, o hubieran acudido a la emisión monetaria, que es en última instancia lo que está diciendo la Modern Monetary Theory. Bueno, si tienes déficit fiscal y tienes una deuda y se te complica pagarla, no tenés problema porque podés emitir. Bueno, perfecto. De hecho, la deuda en pesos que tiene la Argentina la podría pagar con emisión monetaria. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? Bueno, yo soy un acreedor. Vos me dijiste que me ibas a pagar 100 pesos y vos los 100 pesos me los pagaste porque los emitiste. Yo nominalmente cobré los 100 pesos. Ahora, hace 2 años, esos 100 pesos compraban 2 tazas de café. Y ahora no me compro ni la taza vacía. Entonces, ya está. Eso es un default también. Entonces, por supuesto que hay riesgo de default. Y cuando hay mucha inflación, eso lo que te está diciendo es que los acreedores del gobierno están rechazando la deuda que emite el gobierno, están rechazando la deuda del Banco Central, que es la moneda. Entonces, es realmente insostenible que haya algunos que planteen la MMT aquí, y Garzón vino acá hace unos meses a hablar sobre estos temas, y realmente, bueno, mucha gente, digamos, lo tomó para la risa, porque, bueno, plantear estas cosas en un país con tanta inflación es ridículo. Si uno lo plantea en Europa o en Estados Unidos, decís, uy, puede ser, tiene sentido, claro, porque nadie está acostumbrado a la inflación. Ahora, empiecen a poner en práctica la teoría esa, vivan 10, 20, 30% de inflación anual y ahí se van a dar cuenta que no va por ahí. Bueno, Iván, complicado, pero bueno, cuando vayan a una charla, pues a ver si puedes ir y les dejas un libro de Milton Friedman o de Thomas Sowell, a ver si cambian un poco. Volvemos otra vez a Argentina. Me gustaría también hablar brevemente, ni que sea del tema de las pensiones, porque sé que se ha ganado mucha impopularidad el gobierno actual, y también te diría que el tema de las pensiones está muy, muy, muy candente aquí en España. Han dicho abiertamente que la Caja de la Seguridad Social está quebrada. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿las pensiones en Argentina o, como mínimo, cuál crees que serán los costes políticos del gobierno actual al tomar este tipo de medidas que al final se ponen en contra de sus votantes? Bueno, ahí déjame que te diga un poco cómo fue la secuencia de hechos, ¿no? En el año 2017, el gobierno de Macri avanza en el Congreso con un plan para establecer una fórmula de actualización de las pensiones. Esto debe pasar en todo lado del mundo, pero en un país con tanta inflación es como que sin eso es tremendo, porque aumenta tanto todo que si las pensiones no tienen una actualización periódica, pierden sistemáticamente poder adquisitivo. Entonces lo que se intentó hacer fue una fórmula que estableciera un aumento que no quedara detrás de la inflación. La fórmula ajustaba los haberes por la inflación pasada, con lo cual, si yo soy un jubilado, ¿no? Pensionista, ya un jubilado o pensionista, y recibo 1.000 pesos, y tengo 10% de inflación el último año, bueno, la fórmula me garantizaba que yo, para el tiempo futuro, me iban a dar un 10%. Bueno, eso se aprobó en el Congreso. Tenía un problema. En la medida que un país baja la inflación, vos le vas aumentando el poder adquisitivo a los jubilados por la inflación pasada, por tanto el gasto en jubilaciones empieza a ser creciente en términos reales, o sea, crece más que la inflación. ¿Sí? En un país, en un gobierno, en un Estado que está en una situación de absoluta crisis fiscal, donde tiene mucha inflación, porque nadie quiere su moneda, donde tiene una crisis de deuda, el riesgo país en Argentina es 2.500 puntos, o sea, nadie quiere financiar el gasto público de la Argentina, y donde los impuestos, digamos, no dan para pagar, entonces esa proyección de aumento del gasto era medio preocupante, era insostenible. O sea, esa fórmula era insostenible, era muy ambiciosa para la situación argentina. Además, paréntesis, el sistema jubilatorio en Argentina también es técnicamente insolvente. O sea, lo que recauda el gobierno
por lo que le cobra a los trabajadores activos no es suficiente para pagar a los pasivos. O sea, no alcanza. Es decir, se cubre con rentas generales. Eso es un dato. Así que ya está quebrado técnicamente, si uno quisiera. Bueno, cambia el gobierno. A ver, cuando Macri hizo esta reforma, todo el mundo, sobre todo en la izquierda y sobre todo en el peronismo, lo criticaron. Que él estaba ajustando el gasto público por los jubilados, que era lo más grave que se podía hacer. Cuando cambia el gobierno, asume Alberto Fernández, y en el Congreso él dice, los únicos privilegiados en mi gobierno van a ser los que menos tengan, los más desfavorecidos. Uh-huh. Bueno, es una línea claramente comprensible desde el punto de vista de la lógica y el discurso redistribucionista. ¿Y qué hizo? Aumentó a los jubilaciones mínimas, les dio un bono. Dijo, bueno, ustedes ganan 15.000 pesos, les voy a dar 5.000 pesos este mes y 5.000 pesos el mes que viene. Bueno, y la fórmula de Macri la suspendió. Dijo, esto lo derogamos. Lo derogamos. Una fórmula que estaba destinada a que el jubilado no perdiera poder de compra quedó en suspenso. Y eso es lo que vos decías, que iba contra sus votantes. De hecho, muchos periodistas alineados con cierta mirada progresista también encendieron las alarmas, como diciendo, che, pero no era que los jubilados y ahora qué estás haciendo, ¿no? Porque, te cuento que los jubilados que estaban fuera del bono eran aquellos que cobraban, no sé, 21.000 pesos, y 21.000 pesos son menos de 300 euros. Uh-huh. O sea, son gente con bajos ingresos. E igual les habían congelado la fórmula de actualización. Hostia. Ahora, la última medida, yo creo que políticamente es muy vendible para su sector, para su electorado. Así que yo creo que políticamente lo que ha hecho el gobierno hace pocos días es realmente muy difícil de combatir desde la lógica del redistribucionismo, de la equidad y de este discurso más socialista. Porque, ¿qué hicieron? Plantearon un aumento en donde el 75% de los jubilados gana, aunque sea 5 pesos más, pero más que lo que ganaba si se hubiera mantenido la fórmula anterior. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El 25% que quedó afuera son los que más ganan, ¿sí? A partir de 25 o 30.000 pesos, ¿sí? Toda esa gente quedó fuera, o sea, en realidad por la nueva fórmula que se estableció, va a perder no solo contra lo que hubiera ganado antes, con la fórmula de Macri, sino contra la inflación. Uh-huh. Entonces, hay un grupo de la población, que es el 25% de los jubilados, que está perdiendo contra la inflación por decisión del propio gobierno. Y vos me dirás, pero eso el gobierno le tiene que quitar votos, si eran los defensores de los jubilados. Y yo me río porque digo, estos tipos, ahora que son gobiernos, se dieron cuenta que hay jubilados y jubilados. Ajá. Están los jubilados que son mayoría, que son los menos ricos, porque, bueno, son pobres, ¿no? Son los que menos ingresos tienen, que a esos los ayudan. Y a los que tienen más ingresos, que no es que sean ricos ni millonarios, bueno, a jorobarse. Y entonces, en esto estamos. Fiscalmente, la ecuación es bastante neutra. El gobierno, por esta medida, no ahorra ni gasta más plata. Es decir, es neutro. Pero sí ahorra mucha plata que si se hubiera mantenido la fórmula previa. ¿Se entiende? Claro. O sea, si yo te mantenía lo otro, iba a gastar mucho más. Ahora no gasto mucho más. Gasto menos. Pero la medida no genera ni un ahorro ni un gasto en términos del presupuesto para de acá en adelante.
Bueno, Iván, a ver en qué termina todo esto. La verdad que todos los puntos que estamos tocando pues no auguran un buen futuro, pero justamente me gustaría pasar a otro bloque. Hablamos de algo un poco más positivo o esperanzador, digamos. Me gustaría saber tu opinión, no sé si tienes una opinión formada sobre el tema del Bitcoin. Estoy en un chat en Facebook, no sé ni por qué, de argentinos con el tema del Bitcoin y veo que hay una comunidad pues bastante dinámica que yo creo que alguna relación tendrá con lo que venimos hablando. Entonces, ¿crees que dentro de lo que es esta prisión económica en la que está sumida Argentina, el Bitcoin puede ser una posibilidad de no sé, poder ahorrar y poder acumular algo para la gente que vive en Argentina? Mm. Bueno, a ver, claramente en un país con tan malas instituciones monetarias, Uh-huh. Competencia a esas instituciones monetarias, o sea, la competencia a esas instituciones monetarias siempre es bienvenida. En Argentina somos un país, digamos, donde el ahorro se hace en una moneda que no es el peso. Digamos, es muy conocido el hecho de que todo el mundo ahorra en dólares, de que el tío le regala al sobrino $50 cuando cumple 15 años para que lo ahorre, como, digamos, está esa cultura que se ha instalado producto de tener una muy mala moneda. Y el Bitcoin emerge en el mundo con las ganas de instalarse como una moneda alternativa, como una moneda que no fuera controlada por los bancos centrales. Yo creo que hay una inspiración bastante libertaria detrás del Bitcoin Sí. que tiene que ver con una crítica que realmente quienes más la han hecho han sido los teóricos de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Es decir, la idea de que los bancos centrales son instituciones centralizadas, gubernamentales, con malos incentivos, con los incentivos a deteriorar el valor de la moneda en el tiempo, ¿no? Es decir, no hay hiperinflaciones que no hayan tenido que ver con una pésima gestión pública de los bancos centrales y del equilibrio fiscal. O sea que, sí, todos los que han destruido monedas en el mundo han sido gobiernos y son los encargados de preservarlas. Entonces el Bitcoin surge como eso. En Estados Unidos tiene gran aceptación y entiendo que en países con malas monedas como Argentina o Venezuela también. Ahora, mecanismo de ahorro difícil porque es una moneda muy volátil. Una cosa es el ahorro y otra cosa es la inversión o el trading o lo que es una fea palabra, pero la especulación financiera, ¿no? Especulación Uh-huh. financiera en el sentido de trading, de operatoria de bolsa, de comercio de activos financieros. En ese sentido me parece fantástico. O sea, me parece fantástico también la libertad que da. En algún momento tenía una característica el Bitcoin asociada a sí misma, que era mantener cierto secreto en las transacciones, ¿no? Eso siempre es bienvenido a los que creemos en la libertad y en la intimidad de las personas. Está mejor que estar permanentemente vigilado por las autoridades. Uh-huh. Ahora, después me parece que le falta mucho al Bitcoin para convertirse en una moneda. Está en ese proceso. ¿De qué depende? De que sea mucho más aceptada a nivel global. Digo, sé que se acepta en muchos lugares, pero tiene que ser de mayor aceptación aún. Y le falta una estabilidad en el precio. O sea, creo que una de las características de una moneda es que sea estable. No que suba y baje todo el tiempo respecto de todas las demás cosas, porque si no, no se va a transformar nunca en lo que es una unidad de cuenta. Es decir, no vamos a poder Claro. evaluar nuestras cosas en Bitcoin, ¿no? Porque, digamos, ¿cuánto vale mi auto? 3 Bitcoin, y ahora, no, 7, y ahora no, ahora vale 1 Bitcoin. Es imposible. De hecho, como eso ocurrió con la Argentina y el peso, hoy las propiedades están valuadas en dólares, porque es tan difícil valuar en pesos, porque el valor real del peso se cae. Bueno, lo mismo pasaría con Bitcoin, no porque se caiga, sino porque sube y baja mucho tiempo. Entonces ahí le veo un futuro raro, o que por lo menos está en veremos. Bueno, exactamente, el tiempo dirá. Otra vez me cambio de tema porque, como te he dicho, me gustaría tratar bastantes temas contigo y por eso te pediría brevedad. Veo que apareces en televisión de vez en cuando e incluso yo creo que en el último año o dos con más frecuencia y me alegro mucho. La pregunta en este caso es, todos estos temas que vamos hablando, de estas malas ideas, entre comillas, que tenemos que desmontar, ¿cuál es la estrategia que tomas para comunicarlas tanto a la audiencia como para refutar los puntos de los contrincantes? Porque yo qué sé, veo programas como estos como Intratables y ahí hay de todo menos debate sano y sosegado y demás. Entonces, ¿cómo lo llevas toda esta parte de la comunicación a pesar de que tu formación es economista? No sé qué consejos nos podrías dar y demás. Mm.
Sí, bueno, hay un comentario sobre Intratables. A veces me cansa un poco ir a algunos programas, por ejemplo, Intratables, pero bueno, pero no por el debate. O sea, a mí el debate me gusta con uno, con dos, con tres, ¿no? Está bueno. Y si es acalorado, está bien, digamos. Pero a veces, bueno, los tiempos de la televisión son un poco incómodos y uno está ahí, está 2 horas, no habla, entonces uno tiene que esperar. En fin, pero eso son cosas que no tienen mucho que ver. A ver, me decís, ¿cómo refutar los argumentos del contrario? No sé, porque tampoco tengo una fórmula, pero sí que yo leo mucho a los críticos de nuestras posiciones. Ok. A mí me encanta leer a los heterodoxos. Me gusta leer a los críticos del monetarismo, a los que dicen que la inflación no es un fenómeno monetario, a los que dicen que el déficit fiscal no es un problema, a los que dicen que el gasto público siempre es bueno y en todas las dosis. Entonces, digamos, es como cuando uno estudia y después va a un examen, y el examen le parece fácil. Entonces, a mí lo que me pasa es que me pongo a leer un artículo de alguien que no piensa como yo y lo escribo y lo critico y busco datos para refutarlo. Qué bueno. Entonces, yo un poco de manera espontánea, ya me estoy peleando con la gente en la tele antes de ir a la tele. Claro. ¿No? Me peleo, escribo muchos artículos, yo escribo mucho, o sea, yo escribo una vez por semana más o menos para algún medio y una vez por semana para mi newsletter semanal, que es mío propio y se lo envío a mis suscriptores. Y gran parte de la inspiración para escribir es haber leído una nota de alguien que no piensa como yo, es haber visto en la tele a algún kirchnerista decir algo que dije, esto no puede ser así, es haber escuchado a Kicillof decir alguna barbaridad, o he escuchado a Krugman o a Stiglitz, etcétera, 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 y yo no solo busco contrarrestar la idea desde otra idea, sino también buscar datos que me ayuden a tratar de ilustrar esa idea, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un entrenamiento, uno está entrenándose y Exacto. después cuando te dicen, bueno, tenés que venir a la televisión, y hay veces que, obviamente, en la televisión no cambia nada. Alguien pensaba una cosa y yo pienso otra, y si nos vemos en mi casa vamos a tener la misma charla que vamos a tener en ese set de televisión. Uno por ahí sí sabe que los tiempos son más breves, entonces tiene que tratar de hacer el punto claro, rápido y corto, pero hay veces que hay cosas que me hago así en las manos porque digo, qué lindo, estaba esperando este momento para decir que esto es una barbaridad. Y bueno, esto está genial, como que todos los planetas se unen a veces. Claro, bueno, como mínimo te quedas a gusto, que eso también sienta muy bien. La penúltima pregunta, volvemos a cambiar de tema. Vi el otro día un tuit, no sé si era de Manuel Adorni o algo así, ahora no me acuerdo, en el que hablaba de Brasil. Y tampoco no quisiera que analizáramos aquí Bolsonaro, que sé que tiene sus más y sus menos, más liberal, menos liberal, más conservador, etcétera. Pero un poco me da la sensación, y lo digo desde la distancia, de que en Latinoamérica quizás podríais, o algunos países podrían empezar a aprender algo del camino que está tomando Brasil, como mínimo en lo que es la economía o sanear ciertas instituciones y demás, que es de lo que venimos hablando. No sé si estás de acuerdo un poco con esta tesis, Iván. Estoy de acuerdo porque el ministro de Economía de Bolsonaro es un economista formado en la Escuela de Chicago, con una mirada liberal sobre los aspectos económicos. Cree en el libre comercio, cree en un gobierno limitado en sus funciones, con un gasto público bajo, cree en las llamadas reformas estructurales. Básicamente las reformas estructurales es devolverle a los ciudadanos el protagonismo en la generación de riqueza. Es decir, acá el que crea riqueza, el que emprende, el que toma riesgos, el que descubre, es el individuo, es decir, la persona que tiene ganas de progresar. Y lo que hay que hacer es quitarle el peso de encima, quitarle las trabas. En algún momento de la historia nos perdimos con eso y nos creímos que poner bancos públicos, regular todo lo posible, todo, y dar crédito barato de parte del Estado era la solución a los problemas. Y en realidad todo eso es una carga para este mecanismo que es la creación de riqueza que viene de los incentivos individuales. Así que sí, es bueno lo que hace Guedes. También es interesante investigar, mirar las dificultades políticas que atraviesa, ¿no? Porque, bueno, desde lo que seguramente estaba en la cabeza de Guedes
antes de empezar en la función pública hasta lo que es hoy, ¿viste? Seguramente muchos liberales bolsonaristas se tienen que comer un par de sapos, como decimos en Argentina, ¿no? Es decir, hay cosas donde hay que ceder, hay que conceder algunos puntos, no todas las reformas se van a poder hacer, y a ver, no lo digo porque haya seguido específicamente todas, pero digamos, intuyo que mucho de esto debe haber. No es que se llega al gobierno y de la noche a la mañana somos el paraíso rothbardiano, ¿no? Bueno, el famoso gradualismo, ¿no? Que también se ha mencionado tanto. Sí, exacto. O sea, hay cosas que se podrán hacer de shock, seguramente. Hay otros lugares donde la política impone sus restricciones, de algún modo u otro, ¿no? O sea, yo creo que Argentina también es un país, digamos, marcado por corporaciones. O sea, es decir, los sindicatos en los últimos 2 años de Macri, por supuesto que con justa razón en el sentido de que el salario real se estaba pulverizando, pero digamos, estuvieron activamente poniendo palos en la rueda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde ahora que tienen un gobierno al que apoyan, no hacen paros, no reclaman aumento de salarios y dicen que tienen que poner el hombro. Entonces eso es una especie de democracia imperfecta, porque en definitiva esa presión en la calle, esa violencia ejercida en la forma de cortes de calle, generarle un caos a todo el mundo, es una forma de gobernar sin ser nunca elegido por la gente. O sea, son poderes fácticos que después no los podés torcer. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Y el último tema relacionado con Bolsonaro es que la calle Pou, el futuro presidente de Uruguay, también está tomando una senda similar, ¿no? Es decir, una persona que cree que hay que reformar el gobierno, reducirle trabas a las inversiones, congelar un poco el gasto público porque ya el déficit fiscal en Uruguay es muy grande y tienen una alta inflación, también 8% de inflación, 9% de inflación, que claro, para estándares argentinos es muy bajo, pero realmente es mucho para lo que es Latinoamérica hoy. Entonces, y él cree en esas reformas más ortodoxas, así que Uruguay también va a ser un lindo caso para ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues ahí estamos con este experimento que hemos ido hablando. La última pregunta, ahora sí, me gustaría ver si pudiéramos dar como una conclusión o un sentido a todo esto. Y me va muy bien entrevistarte, porque me acuerdo que vi un debate en Argentina del cual tú fuiste el presentador, teníais un panel de 3 socialistas y luego 3 liberales capitalistas. Y un poco la conclusión, si me permites, es que esto no tenía arreglo, es decir, ambas partes estaban hablando de diagnósticos y soluciones diferentes y unos le tildaban de fascistas y tal. Entonces, me pareció un poco triste porque veía que no sé hasta qué punto en una sociedad pueden convivir ideas tan dispares. Y ahí es donde voy. La famosa grieta y todo esto, ¿tiene algún tipo de solución este país? A pesar de todo, ¿hay algo en común que digamos, todo el mundo puede arrimar el lomo y demás? O no sé, ¿tú cómo lo ves y demás, Iván? Bueno, es interesante, digamos, en el debate del que me estás hablando, que poné el link porque realmente vale la pena. Sí, lo haré. Interesante debate. También hay que considerar que desde los dos lados había posturas, te diría, no representativas de lo que es la sociedad argentina. Uh-huh. O sea, por un lado la postura liberal, y liberal bien formada, con fundamentos, con derechos individuales, con un cuestionamiento hacia el poder estatal desde cero, ¿no? O sea, no es un liberalismo que pueda ser digerido políticamente en Argentina. No es posible. Ese tipo de liberalismo que se ve en ese debate es más intelectual, profundo. Así que no es representativo de las masas argentinas o del votante promedio de Argentina. Y del otro lado tenías a 3 marxistas formadísimos, pero absolutamente marxistas, defensores de la Unión Soviética hasta del periodo de Stalin. Eso, por más que nos querramos hacer la película de que Argentina vive amenazada por el comunismo, tampoco es representativo de lo que es la Argentina. Gracias a Dios. Sí, por supuesto. Entonces, Argentina está, el votante promedio o las grandes masas de votantes están en lugares, miles de lugares del espectro ideológico,
tal vez un poco más corridos a la izquierda, pero bueno, para nada como estos pensadores. Y esto de la grieta, yo creo que es una nueva forma de llamarle a las cosas. En el año 55, a Perón lo derroca un gobierno militar y se proscribe al peronismo. Es decir, había un partido político en la Argentina del que nadie podía hablar, al que no se podía votar. Eso es la grieta. Entonces, digamos, Argentina hoy tiene niveles de grieta que son un café con leche al lado de lo que fue el pasado. Y España, la guerra civil. Digamos, acá mismo tuvimos un enfrentamiento entre terroristas financiados por Cuba y terroristas del gobierno argentino que los persiguieron y hubo una guerra sucia y hoy todo ese debate, si hay guerra o no me meto. Esa es una... O sea, si estamos hoy en este lugar donde no hay guerra civil, no hay partidos políticos prescriptos, te diría que por lo menos por ahora hay bastante libertad de expresión en los medios. Bueno, estamos mucho mejor, ¿no? Ahí me pongo en Jonah Norbert y te digo, pará, hay una mirada pesimista, pero miremos la historia, de dónde venimos, ¿viste? Estamos mucho mejor. ¿Se podrá ir solucionando todo? Y yo tiendo a ser un optimista de largo plazo. El corto plazo, el plan económico, te digo que está caminando por la cuerda floja. Tiene muchísimos riesgos. Puede terminar mal. Pero bueno, de largo plazo tiendo a ser optimista. Veo un país, digamos, salvable, pero tampoco salvable, porque no hay que plantearlo en esos términos, ¿no? O nos incendiamos y esto se va a explotar el país, o vamos a hacer, qué sé yo, Taiwán. Claro. No, pero más o menos iremos viendo y nos iremos acomodando e iremos aprendiendo un poquito, porque nunca se aprende mucho en este país, un poquito de nuestros errores para tratar de ir repitiéndolos cada vez menos. Los repetimos, somos increíbles. Tropezamos con la misma piedra 1000 veces, pero bueno, por lo menos que cada vez tropecemos menos. Bueno, pues Iván, hablando de aprender, pues espero que también puedan aprender un poco y podamos inspirar a alguien con esta entrevista. Llevamos como 50 minutos hablando, hemos tocado temas muy variados y yo creo que ha sido una bonita actualización de la entrevista que te hice y nos hemos hablado un poco más de la realidad, que a veces también los economistas, con perdón, os perdéis en unos conceptos que la gente normal y corriente no entendemos. Antes de que cierre, no sé si quisieras añadir algo. No, gracias. Se pasó muy rápido, la verdad, me pasó rápido. Se ve que estuvo muy buena. Muchas gracias, Ignacio. Espero que todo ande bien por ahí también. Sí, hombre, seguro que sí, y siempre, como mínimo, luchando, que es lo más importante. Pues Iván Carrino... Sí, muy buen trabajo el tuyo y te apoyo. Gracias, hombre. Ya sabes que cuando vengas por aquí a Barcelona te enseño la ciudad, lo que sea. Iván, gracias por tu tiempo, gracias a la audiencia también. Como digo, sin vosotros nada de esto tendría sentido. Espero que hayáis podido aprender y si os ha gustado, pues podéis dejar un like, suscribiros y lo de siempre. Y oye, me gusta esta idea de ir entrevistándote de vez en cuando. Quizás de aquí un tiempo hacemos otra y vamos actualizando a ver qué tal funciona el peronismo. Dale, me encantó. Dale, cuídate mucho. Abrazo.